Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Tranquera Abierta Digital. Hoy nos acompaña el amigo Miguel Beso, presidente del Consejo Económico y Social, abogado, psicólogo, docente universitario. Es un placer que estés con nosotros, Miguel. Igualmente, Jorge, igualmente Germán, y un gusto de compartir esta modalidad, ¿no? Tan dinámica. Es una iniciativa de puntal para el Tranquera Digital que estamos llevando adelante, ahora acompañado por Germán. Buen día, Germán. Buen día, Jorge. ¿Cómo va? Buen día. Licenciado Tinari, periodista, colega en Valor Agregado, el programa de radio agropecuario. Es lo que hay, Miguel, ¿eh? No se asuste, somos dos, pero es lo que hay. Es lo que hay. Es lo relevante de los periodistas de la mañana. Está faltando en el equipo el amigo Carlos Peñafort, que en los próximos programas se irá. Va a estar. Lo he visto agregando en algunos programas. Claro, sí, seguro. Bueno, Miguel, el tema es, tenés un Consejo Económico y Social, que por ahí uno lo imaginaría como algo urbano, pero en el caso de esta agrupación, esta entidad, esta institución, que tiene algunos años ya en Río Cuarto y creo que es señera a nivel nacional, está el campo también. Sí, por supuesto, porque en realidad nosotros vivimos enmarcados en una región donde la producción agropecuaria es parte central de la dinámica económica y social de la ciudad de Río Cuarto. De manera que, fíjate vos que cuando se constituye legalmente el Consejo Económico Social, que estuvo 2 o 3 años sin ponerse en marcha, ya estaba previsto en el reglamento, en el decreto reglamentario, la participación de la sociedad rural y en minoría de la Federación Agraria, ¿no? O sea que el campo estaba presente. Tenemos esta cuestión, los tres estamos vinculados de algún modo a la docencia, ¿no? O el periodismo, que es algo que se emparenta. Y esta cuestión de clasificar para dividir es para aprender. Claro. Pero en la realidad todo está junto, ¿no? Y la ciudad necesita mucho el campo y el campo de la ciudad. Lo bueno de eso que decís es que por ahí se nota en algunos temas como que la ciudad no lo ve al campo como parte integrante. A veces no reconoce el valor productivo y económico que tiene. Y por otro lado, al campo le cuesta acercarse a la ciudad, ¿no? Bueno, en realidad la gente... yo estuve, mira, el fin de semana en San Basilio, por ejemplo, ¿no? Y la gente está muy partícipe de la dinámica de Río Cuarto en cuanto al comercio, con un 60% casi de servicios que brindamos en Río Cuarto y que es la principal actividad de la ciudad. Hay mucha gente que va y vuelve y participa, incluso trabaja, hace trabajos acá y se vuelve a su pueblo. Ya las formas de contactarse son mucho más rápidas, más directas, las comunicaciones por la tecnología y demás. Pero a la inversa también, uno va en un taxi o en un remisero y lo primero que pregunta es cómo están las cosas, y bueno, hay que ver cómo está la cosecha, te dicen. ¿No? Claro. O sea, yo noto que hay cierto reconocimiento de la sociedad en general hacia que esta zona depende básicamente del sector agropecuario. Hay que decirlo así, ¿no? De hecho, hablas con los camioneros, te dicen eso, hablas con todo el mundo, te dicen eso. Ahora, te hago esta pregunta, Miguel. El resto de las instituciones que componen el Consejo, ¿cómo lo ven al campo? Si bien es una mesa donde todos se sientan a dialogar, donde todos intercambian, donde el campo es un actor más. Digo, ¿cómo lo ve el resto de las instituciones? Bueno, a mí me parece que hubo, desde la creación del Consejo Económico Social, se produce un gran cambio en el modo de relación de las instituciones de la ciudad. Había algo totalmente nuevo. Algo nuevo y que cambió sobre todo una de las cuestiones que en el trabajo del futuro, fuera de cámara hablamos de cómo será el futuro, ¿no? En el trabajo del futuro una de las cuestiones que más se va a rescatar es quienes trabajen los puntos intermedios que nos pongan de acuerdo, los puntos de inflexión. Y el Consejo Económico y Social es un lugar donde la propia relación permanente hizo que se genere una confianza, que es lo que le falta a la sociedad. Y el campo, en relación a lo que decía Germán,
fue protagonista principal. Venía de la situación que se había, el conflicto de la 125, claro. Y Eduardo Bañez, el presidente, se integra al Consejo Económico y Social, pero con mucho protagonismo, junto a los... Como vicepresidente. Claro, incluso el primer vicepresidente fue el presidente de la Pastoral Social, un sacerdote, sí. Y luego fue Eduardo Bañez. Y la verdad que con mucho protagonismo, pero con idea de integración comunitaria, claro. ¿No? Esa misma línea la siguieron distintos dirigentes, no solo de la sociedad rural, que yo siempre digo, la sociedad rural de Río Cuarto no es la sociedad rural argentina, es otra, claro, sociedad rural con otro dirigente, con otro perfil, con una vocación comunitaria y de mirada del bien común, que muchas veces no vemos en discursos que se dan en Buenos Aires, por lo tanto, claro, hay que rescatarlo, por supuesto. Javier Rotondo, hay muchos dirigentes, no quiero quedarme corto porque la sociedad rural ha participado mucho, pero eso ayudó mucho a esta mirada de las otras instituciones, de los trabajadores. Fíjate vos que hechos que no se daban, se dieron en los últimos años, que la CGT vaya a los actos de la rural, por ejemplo. Claro. Y que dirigentes de la rural me hayan acompañado a mí en la CGT a reunión con secretarios generales. Y en pleno conflicto donde había cierto sesgo hacia el campo argentino, ¿no? Totalmente, porque digamos, ahí creo que está, en esto que decís vos, es donde se produce el gran cambio. Pero no es una realidad que se da en todo el país. Me parece que esta es la característica que te han ido Río Cuarto por este espacio donde se recrea la confianza y hay dirigentes dispuestos a hacerlo. La verdad que, y esto lo digo sin ánimo de endulzarle el oído, la oreja, perdón, a ningún dirigente, pero la calidad dirigencial que tiene la sociedad de Río Cuarto es muy importante y solo se puede uno dar cuenta cuando sale. Cuando sale y comparas. Y compara. Yo cuando, por ejemplo, me tocó dar una charla sobre el la anarquía del sistema financiero en el crédito federal en la Universidad Nacional del Sur, el Nordeste, que es una universidad que tiene 62.000 alumnos. Bueno, me tocó exponer ahí en la mesa con gente del Banco Central, del Banco Mundial y de CEPAL. Honrado, porque el cierre nos tocó el Consejo Económico y Social por el trabajo que habíamos hecho. Y cuando mencioné, por ejemplo, que en el discurso de ese año, que no fue el de este año, sino el del año pasado, el presidente de la Rural de Río Cuarto había puesto en el centro de la escena la pobreza, no lo entendían. Claro. Pero no era porque los reclamos gremiales del sector no eran importantes, sino porque entendía, y este es un criterio que es muy valorable, que la integración de campo y ciudad es mucho más una realidad, claro, que un discurso por instalar, ni una frase por repetir. Claro. ¿No? Por lo menos en Río Cuarto se ve con mucha amplitud eso. Lo digo, el movimiento obrero también es así, ¿no? El movimiento obrero también, pero hablamos de la 125 en adelante, por eso vos lo mencionaste. Claro. Es bueno esto de resaltar la calidad dirigencial, Jorge. Seguro. En donde en una misma mesa se siente la CGT, la Universidad, la Iglesia Católica, la Evangélica. Es bueno que vayan en ese sentido hacia una ciudad que, vos lo decías recién, es netamente casi agropecuaria, donde todo depende del campo. Y en ese sentido, Miguel, yo me acuerdo de un comunicado muy importante que ha lanzado el Consejo. ¿Te acordás, Jorge, con el tema de los depósitos bancarios que había? Sí. Muchos productos del campo argentino en la ciudad de Río Cuarto y que no se volcaba como se tenía que volcar en ese momento. Sí, fue el libro que presentamos hace unos días. Y en verdad, vos fíjense ustedes que ha habido momentos en que los gobiernos en general se han puesto de acuerdo para atender a las economías locales o regionales. Pero la regla es que no se han ocupado de este tema y el Consejo Económico y Social dice: si no hay desarrollo regional, no hay desarrollo nacional. Dicho en positivo, si hay desarrollo regional, hay una perspectiva de desarrollo nacional. Pero para esto es necesario que se ponga el oído en las regiones. Qué sé yo, uno ve, por ejemplo, en esta época, se ha repetido años atrás también, incluso con otro gobierno, que el diálogo es dentro del poder.
pero no hay diálogo con los sectores sociales. Claro. Entonces es imposible hacer grandes acuerdos nacionales para tener políticas públicas de mediano y largo plazo si verdaderamente no se escucha a la sociedad. Y está muy bien que se dialogue dentro del poder, gobernadores, presidentes, ministros, intendentes, pero si no se escucha a las organizaciones sociales que son el motor institucional de las dinámicas locales, es muy difícil. Y estas economías regionales necesitan de una mayor escucha. Lo que está en crisis es la representatividad, y como siempre lo decimos, nosotros cuando hicimos este trabajo que Germán señala, citamos a 21 legisladores nacionales por Córdoba, vinieron 2. 19, casi algunos ni contestaron, y habiéndolo seguido meticulosamente, la gente de la CTA los invitó, los siguió. Recibían el correo electrónico. Recibían el correo electrónico, decían que las cosas más inverosímiles que te imaginas. Porque en verdad hay una ruptura de la representatividad, por lo tanto el diálogo es una palabra casi de marketing hoy, pero que cuesta llevarla adelante. Desde ese punto de vista, bueno, este trabajo lo que decía es, o lo que dice claramente, que fue el que presentamos de algún modo allá en la universidad en Chaco Corrientes, porque es la zona esa, y la verdad que se sentían identificados los productores de allá, porque nosotros decíamos, los recursos regionales de la zona de Río Cuarto y los recursos financieros se van. No hay una estrategia que permita no dejarlos a todos acá, sino preservar una parte para el propio movimiento del crecimiento local, porque eso genera trabajo. Digamos, el sistema financiero argentino es una anarquía, salvo los bancos públicos tienen un perfil distinto y está demostrado, el Nación y el Córdoba, ¿no es cierto? Bueno, el Banco de Córdoba vino el directorio completo a Río Cuarto para recibir el Consejo Económico y Social hace poco tiempo. Mirá. Desde el presidente en adelante. Pero el resto de los bancos, no hay una estrategia desde el Banco Central que sí tiene esa misión, pero no es de ahora, ¿eh? No vamos a cargar las tintas ahora, viene de hace mucho. Claro. Y una estrategia que diga, bueno, vamos a sentarnos con los bancos para decirles si hay 2.500 o 3.000 millones anuales que en Río Cuarto sobran, no sobran, son la diferencia entre lo que se deposita y lo que se presta, ¿por qué no un mínimo porcentaje de eso no va al sistema productivo con un tipo de crédito distinto al que se conoce? Por supuesto, no en este contexto, ¿no? Sino en los contextos más estables. Las tasas de hoy. No, pero en los contextos estables son políticas de mediano y largo plazo. Seguro. Porque en realidad son fondos de la región. Para transformar, ustedes que siempre hablan del valor agregado, y para generar condiciones para transformar nuestra materia prima, que también se va al puerto. Claro. Entonces, con tremendas condiciones, nosotros decimos, las instituciones dijeron, porque este consejo está conducido por las instituciones, dijeron, bueno, me parece que el camino es recuperar parte de eso. Pero es una de las grandes luchas de muchas regiones del país. A veces uno cree que es solo propia. Lo que me ha llamado la atención, mira, estuve en Salta la semana pasada. Nos juntamos 2 veces al año, ¿no? Y el cura, el presidente de la Pastoral Social, me pidió, por favor, mándame el libro de ustedes, porque si bien acá la economía es distinta, en muchos aspectos pasa lo mismo. Claro, pasa eso. Pasa exactamente lo mismo. Es decir, no hay una planificación del crédito. Entonces uno siente que en la zona de Río Cuarto se presta mucho menos que en la zona de Rafaela y mucho más que en otros lugares. Pero no hay una estrategia del crédito federal con ciertas condiciones para transformar lo que tenemos en el terreno local y poder generar condiciones de generar trabajo. Hoy el problema del mundo es que no va a haber trabajo, por distintos motivos, porque leí en estos días que el 65% de los estudiantes que tiene Estados Unidos, que es un país que uno puede decir planifica, sus profesiones no saben si van a existir cuando se reciban, o dentro, algunos cuando se reciban y otros dentro de 5 o 10 años. O sea, un gran cambio, ¿no? Miguel, te agradecemos mucho el contacto, ya nos hemos excedido un poquito en el tiempo. Nos gustaría una pequeña reflexión sobre el hecho de que el Consejo haya trascendido distintos gobiernos de distintas tendencias políticas. Bueno, en realidad el Consejo Económico y Social, 2 palabras. Lo primero, doctrinariamente, el derecho público es un ente público no estatal. O sea que está conducido en su mayoría por las instituciones.
se designó, me designa en un gobierno radical, llega el gobierno justicialista y el propio intendente toma la decisión de avalar la decisión de las instituciones, valga la redundancia, claro, de que por unanimidad piden que continúe yo. Por supuesto que esto no es eterno, yo me parece que ya he cumplido y hay etapas que se van cumpliendo también. Lo que yo sueño es que el futuro continúe con un consejo independiente, con criterio propio, muy respetado por los gobiernos y sobre todo que el pluralismo y la confianza en Río Cuarto siga generando estas expectativas que son muy buenas. Así que, si me preguntas, creo que es el pluralismo y el respeto de los dirigentes en general que permitieron que estas cosas se den, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias por invitarme, Jorge. Gracias, Germán, por estar acá. Gracias a vos. Bueno, y nosotros nos veremos con otro tema la semana próxima. Hasta entonces.